Esta presentación corresponde a la segunda parte del texto de Freud, Más allá del principio del placer, es decir, esta segunda parte donde Freud va a hablar de los sueños traumáticos y del juego infantil, es decir, del juego del Fordá, o también, como es conocido, el juego del carretel, y que vamos a ver en detalle y lentamente tanto el primero, los fenómenos clínicos, como este segundo, que es el juego creado por un niño. Bien, entonces comenzamos con las neurosis traumáticas. Básicamente el trauma, el término trauma significa choque o contusión, y entonces siempre está detrás de cualquier teoría traumática, sea la de Charcot o la usada por Freud. En principio se lo pensaba como un choque, una conmoción psíquica, producto básicamente de una conmoción mecánica donde hubo un riesgo, fundamentalmente un peligro para un riesgo de muerte, un peligro para el sujeto. En cuanto tal, el cuadro de las neurosis traumáticas es similar al de la histeria por los síntomas motores. Sin embargo, hay, a diferencia de la histeria, un acusado padecimiento psíquico, dice Freud, un sufrimiento subjetivo muy marcado. Otra diferencia es que se destacan dos rasgos en las neurosis traumáticas. Por un lado, el terror sorpresivo, y que una herida contrarresta el malestar psíquico. Bueno, eso básicamente tiene que ver con esos trastornos motores. En algunos casos aparece el trastorno motor y en otro claramente una herida, lo cual va a entenderse al final del texto respecto del padecimiento psíquico. En cuanto tal, entonces, si se trata del terror sorpresivo, hay que distinguir miedo, angustia y terror. En cuanto al miedo, está claro que tiene un objeto, ¿sí? Es decir, se tiene miedo a algo o incluso a alguien se le puede temer, pero en ese sentido tiene un objeto, digamos, libidinizado. En cuanto tal, la angustia, entonces, implica una percepción, una sensación displacentera, pero dice Freud que carecería de ese objeto que tiene el miedo. En este punto está claro que carece de un objeto libidinizado de alguna manera. En todo caso, esto habría que pensarlo más con Lacan, habría que ver si la angustia es sin objeto. Lacan responde que no, que la angustia no es sin objeto, pero obviamente se está refiriendo a otro tipo de objeto. Sabemos de la doble categoría del objeto en Freud, que está el objeto libidinal y el objeto pulsional. En Lacan, el objeto A. Bien, luego de este paréntesis podemos hablar del terror, y entonces, en cuanto tal, el terror tiene como cuestión distinta del miedo y de la angustia, que es el factor sorpresa. Es decir, irrumpe en el punto en el cual el sujeto no está preparado para responder y ni siquiera, digamos, se diferenciaría de lo que luego va a ser la angustia señal, porque la angustia en cuanto tal alerta, es un estado de alerta acerca del peligro. En ese sentido, si estamos hablando de la reacción ante el peligro, el miedo se presenta el peligro acompañado de un objeto. En el caso de la angustia, el peligro no está claro de dónde viene, por lo tanto vendría de este interior pulsional. En cuanto
tal el terror, justamente el punto es que no hay señal respecto al peligro, sino que irrumpe sorpresivamente. Entonces, prosiguiendo con las neurosis traumáticas, el tema es que en la vida de vigilia los sujetos no recuerdan los hechos traumáticos y en cambio en la vida onírica, en el sueño, el trauma reconduce a la situación peligrosa y el sujeto despierta con renovado terror una y otra vez. Con lo cual el tema es que acá, digamos, psicológicamente parece que hay algo extraño, porque básicamente si el terror es sorpresivo, ¿cómo podría ser renovado? Si es de nuevo, el sujeto tendría que estar alertado y ya pasar de ser, en cambio de terror, angustia. El punto es que en verdad el sujeto despierta con renovado terror, cada vez es nuevo y sorpresivo. Esto es obviamente algo que llama absolutamente la atención y que uno lo puede escuchar si no es en una situación tan trágica como una guerra, porque Freud obviamente en el artículo también se refiere a lo que denomina descriptivamente neurosis de guerra. Se puede observar en la pesadilla, donde el sujeto sueña una y otra vez el mismo sueño y despierta con renovado terror. Bien, en cuanto tal, esta renovación del terror implica una fijación al trauma, como ya se había planteado en la histeria, donde una y otra vez vuelve a aparecer la situación traumática. Entonces, estos sueños terminan contradiciendo la tesis freudiana de que el sueño es un cumplimiento de deseo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el cumplimiento de deseo tendría que ser acompañado de una percepción placentera, y en cuanto tal, estos sueños una y otra vez vienen acompañados de este afecto de terror, como lo acabamos de mencionar. De hecho, si los sueños fueran un cumplimiento de deseo, en estos sueños el sujeto tendría que soñar que está curado, o en el estado, podría soñar en el estado que estaba antes de que le pasase nada. Entonces básicamente contradicen la tesis freudiana de 1900 de que el sueño es un cumplimiento de deseo, básicamente por este renovado terror, con lo cual queda claro que está cuestionado el funcionamiento del sueño, hay una perturbación de la función del sueño, ¿sí? Dice Freud, cabe pensar en unas enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Por supuesto que no lo aclara en este texto, habría que leer los textos vinculados al problema, o el texto freudiano fundamental en esta cuestión, que es el problema económico del masoquismo, y también la relación masoquista del yo con el superyo, que esto va a estar formulado en la segunda tópica, pero fundamentalmente en relación a las neurosis traumáticas mencionamos justamente que una herida contrarresta el acusado malestar psíquico, con lo cual lo que está diciendo es que algo allí de algún sentimiento de culpa se acalla cuando el sujeto sufrió una herida. En cambio, si sale ileso, aparece una dimensión de la culpa que tenemos que denominar como este sentimiento de displacer para el yo. Por lo menos para entenderlo lo podemos plantear de este lugar. Después, en la clínica es relevante el caso por caso, pero estas indicaciones freudianas son imperdibles para atender a pacientes, en especial cuando surge este acusado displacer reiterado una y otra vez y cada vez como nuevo. Bien, ahora estamos en condiciones de seguir con la segunda parte de esta segunda parte, es decir, la que está dedicada al juego infantil. Freud menciona que tuvo la oportunidad de observar un juego autocreado
creado en definitiva por un niño, un varoncito de unos 18 meses, de 1 año y medio de edad, que repetía una enigmática acción. Refiere además que este niño, que bueno, con el tiempo se supo que era uno de los nietos de Freud, con el cual él convive durante algún tiempo, era, dice Freud, en algún modo precoz, es decir, de algún modo inteligente en algunas cosas, despierto, llamémoslo. Mencionaba algunas pocas palabras, algunos sonidos inteligibles. Además era un niño juicioso, una buena conducta y era obediente con los padres. Y finalmente Freud destaca que no lloraba ante la partida de la madre. Sin embargo, tenía, justamente como dijimos antes, una repetida acción enigmática, que era un hábito molesto, obviamente molesto para los adultos, que era arrojar objetos pequeños lejos de sí. Mientras tanto, profería con satisfacción un "oh", ¿está? Entonces, ese "oh" es descifrado, o cifrado mejor dicho, por la madre como un "fort", se fue. Por lo tanto, este niño jugaba que los juguetes se iban. Este juego, que era el juego repetido, es corroborado en una sola ocasión con este juego que es el del carretel. Este niño tenía un carretel atado con un piolín y en cambio de jugar con el carretel al carrito y tirar del hilo arrastrando el carretel, como si fuese un autito o algún móvil similar, jugaba a hacer desaparecer el carretel tras el mosquitero de la cuna. Entonces, mientras lo arrojaba, profería un "oh", y cuando lo sacaba de la cuna, lo saludaba con un placentero "ah", que Freud le otorga significado que es "da". Acá está. Por lo tanto, este juego, el juego del carretel, en verdad es este juego del fordá de desaparecer y aparecer. Con lo cual está claro que el fort justamente es para el da, porque así es donde el da la corroboración de que el fort es se fue. Entonces, tenemos que el juego del fordá en verdad es la corroboración de la enigmática acción repetida. Digo porque justamente por eso es que el sueño aparece conjuntamente con los sueños traumáticos. Porque el sueño traumático también aparece en su renovado terror como algo enigmático. ¿Cómo que el sujeto, ya una vez que lo soñó, tendría que estar alertado? Y no es así. Entonces, este punto de lo sorpresivo es lo que, y de lo reiterado, de lo repetido, es lo que justamente cuestiona la observación y fundamentalmente el principio del placer. Bien, en cuanto tal, el juego tiene diversas interpretaciones. Freud menciona en primer término, entendemos que es la más relevante, un logro cultural por la renuncia pulsional, por la renuncia a la satisfacción pulsional ante la partida de la madre. Obviamente la partida de la madre es algo desagradable y acá está la cuestión enigmática. ¿Por qué repetir una y otra vez esto que jugar a que los juguetes se van? Es decir, repetir la vivencia penosa de la partida de la madre. El punto es que juega el juego del carretel, lo escenifica. Ahí Freud utiliza un término alemán que es Spiel, que significa escenificar o jugar, y que si lo hace solo este juego, lo reitera muchas veces, y en cambio el de Fordá, el juego completo una sola vez, es que tiene que haber otro motivo. Ese otro motivo, Freud lo entiende como esta fórmula que es reiterada muchas veces, que es la de hacer activo lo vivido pasivamente.
Hay otra interpretación, una tercera, que es la de está vinculada al yo. Freud habla de un significado arrogante en una frase que habría que entenderla de esta manera: no sos vos quien se va, soy yo quien te echa. ¿Está? Bueno, esta frase, que en algún punto uno la podría ver en el final de alguna relación de pareja, está claro que ahí ya estamos hablando de un objeto libidinizado que tiene que ver con el yo. Por lo tanto, estamos hablando de esta libido objetal y yoica que está puesta en juego en relación a esta venganza, ¿sí?, para algún tipo de mínima satisfacción narcisista. En cuanto tal, Freud continúa luego continúa hablando de que hay otra situación que también corrobora esto, y es que cuando el padre se había ido a la guerra, este niño juega con los juguetes y en una ocasión, enojado con uno, lo arroja contra el piso y dice: vete a la guerra, enojado totalmente con el padre, y entonces le da el mismo trato al juguete que al padre que estaba en el frente durante la Primera Guerra Mundial. En cuanto tal, el juego repetido, no el juego del Fordaz, sino el juego que los juguetes se van, que los objetos pequeños se alejan de él, está claro que, dice Freud, repiten una vivencia que no es grata. En este sentido, los niños en general repiten las vivencias impresionantes para poder abreaccionar la atención y de esa manera apoderarse de la situación, con lo cual vuelve a repetir esta fórmula de hacer activo lo vivido pasivamente. Por ejemplo, los niños juegan al doctor y entonces a algún muñeco le dan el mismo trato que ellos han sentido recibido. O las niñas juegan a la muñeca y le propinan el mismo trato que reciben de la madre, o incluso, lo voy a poner esto en esos términos, los tratos un tanto hostiles de algún maestro, y entonces también de alguna manera hostigan a sus muñecos. En este sentido, se trata de elaborar por medio de la repetición en el armado de una escena, es decir, de la escenificación. Obviamente esto también acontece en los adultos. Convengamos que no es algo que solamente aparece en los niños, sino que también está en los adultos. Por fin, entonces, nos queda volver sobre la primera de las interpretaciones. Ya vimos que una tiene que ver con el yo, la otra con hacer activo lo vivido pasivamente, y en ese sentido está en juego el juego completo, pero nos queda entender ese juego enigmáticamente repetido, ese que reproduce una y otra vez la vivencia impresionante, la vivencia displacentera. Y ahí Freud menciona que hay un gran logro cultural, porque la renuncia no es a la madre, es una renuncia a la satisfacción pulsional ante la partida de la madre. Valga la cuestión, no se trata acá de la madre en tanto objeto de amor, que se pondría en juego en la última de las interpretaciones: no sos vos quien se va, sino soy yo quien te echa, puesto que ahí está el amor y hasta la bronca y el odio, sino que es la renuncia a la satisfacción pulsional ante la partida de la madre. Ese detalle nos tenemos que tener en cuenta, porque justamente ahí es donde Freud menciona que hay un gran logro cultural,
y es ante la renuncia al objeto pulsional. Por lo tanto, esos objetos pequeños que el niño arroja lejos de sí son ese objeto pulsional que se desprende del propio cuerpo, tal como lo menciona Lacan en alguna de sus clases. Bien, como habrán visto, dedico una buena parte de la exposición sencillamente a reproducir prácticamente, a presentar el texto freudiano, pero valga la cuestión, ¿por qué no hacer una pequeña lectura, unos comentarios acerca de lo que también algunos otros autores han dicho sobre esta parte 2 de Más allá del principio del placer, dedicada a la neurosis traumática y al juego infantil? Bien, con esta conclusión terminamos y cerramos hasta el próximo video. Los dejo.